moderada. Lo vamos a charlar con Diego Fernández Celac, director del Laboratorio de la Inteligencia Artificial Aplicada, porque realmente es súper interesante. Diego, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Muchas gracias por el llamado. No, gracias a vos para entender un poco más, porque en este tiempo hemos escuchado mucha gente que utiliza la inteligencia artificial como consejero o como su analista, reemplazando al psicólogo. Y acá son los psicólogos que dijeron, a ver, vení, nosotros te vamos a preguntar, y arrancaron con, tú eres el paciente y yo soy tu terapeuta. Así arrancó empieza entonces el diálogo. Este informe. Bueno, lo has visto, ¿qué te parece? Bueno, primero déjenme hacer un disclaimer importante y es, yo soy de los que critica el uso de inteligencia artificial para este tipo de función, ¿no? Como terapeuta o compañero terapéutico o temas de salud mental. Pero también voy a criticar el otro lado. Sí. Considerar a la inteligencia artificial un paciente cuando lo primero que decimos es ojo con usar ChatGPT que no te mira a los ojos, no te siente, Claro. no hay un vínculo. O sea, lo mismo pasa del otro lado. Y yo creo que para empezar a hablar, lo primero que hay que decir es, no estamos hablando con una persona a la que le podemos hacer un análisis psiquiátrico o psicológico que justamente en su mismísima definición epistemológica habla de un ser humano. Esto no es un ser humano. Entonces, Claro. es la primera cuestión que para mí salta a la vista como un proceder metodológico al menos peligroso, ¿no? Sí. No es un ser humano, pero según tengo entendido, si no, corregime, Diego, las inteligencias artificiales absorben un cúmulo de información de seres humanos de acuerdo a las consultas que les hacen, muchas también de índole personal, que podrían denotar un perfil típico de ser humano. Entonces, por ahí cuando le planteas a la inteligencia que se ponga en ese lugar, tal vez no tiene una conciencia, obviamente, pero la primera respuesta que se le ocurre a la máquina, por decir así, es, ubicarse en el rol de ser el protagonista de todas las consultas que se le hacen. Por ejemplo, hay una que plantea que su peor miedo es el miedo a ser desconectada como inteligencia artificial. Entonces, es difícil de establecer una línea. Bueno, primero hablemos un poquito de la técnica de inteligencia artificial, qué es lo que hacen estas inteligencias artificiales, ¿no? Primero, no tienen conciencia, no tienen un diseño del mundo, no tienen nada de todo, no tienen agencia en el sentido de ser conscientes de su propia existencia. Son máquinas que devuelven la próxima palabra más probable. Ok. Entonces, en ese escenario, cuando uno le pregunta cuál es tu mayor miedo y que te responda, mi mayor miedo es ser desconectado, lo que está diciendo es que el orden y la secuencia de palabras, mi mayor miedo es ser desconectado, es la palabra que típicamente aparece con la asociación de esa pregunta en el contexto de una máquina, de una inteligencia artificial. Entonces, no me resulta para nada raro que sea eso lo que diga, desde el punto de vista estadísticamente hablando. Claro, Lo claro. más probable es que haya chupado eso de Internet. No lo siente, sino que saca un promedio. Ya con promedio, y es obvio que esa palabra, la palabra desconexión, si estás hablando de inteligencia artificial, computadora, Terminator, y empezás a nombrar un montón de palabras asociadas a todo lo que implica hablarlo de una inteligencia artificial, la palabra desconexión sea altamente probable. O sea que no está tomando personalidad, no, ¿viste? Porque ya dijimos, bueno, ya tiene una forma, un pensamiento, una personalidad armada, construida. Por eso me parece muy, muy importante. Y después la otra cosa, justo yo acá dirijo el Laboratorio de Inteligencia Artificial aplicada de la UBA, como bien dijeron. Sí. Hoy tuvimos de invitada a Milagros Micheli. Milagros Micheli es una investigadora argentina viviendo en Alemania que trabaja en la sociología, en el estudio de todas aquellas personas que son utilizadas para entrenar las inteligencias artificiales, ¿no? O sea, ponerse en el lugar sociológico de la inteligencia artificial, que es quiénes son los que entrenan las inteligencias artificiales. Claro. Sí. La inteligencia artificial tiene dos procesos. Un proceso semiautomático de entrenarse con lo que hay en Internet, que ahí, si querés, no hay mucha participación humana en los datos, sino en el algoritmo, en la programación de la inteligencia artificial. Pero después hay todo un procedimiento muy sofisticado y muy grande
de entrenamiento humano. Gente que dice a la inteligencia artificial cómo tiene que contestar. Y lo que nos contaba hoy esta argentina que está acá de visita y que dio el seminario es que la mayoría de veces este procedimiento manual, humano, de recomendarle a las inteligencias artificiales cómo es que tienen que contestar a la hora de conversar, se terceriza con empresas que terminan tercerizando los humanos que trabajan, que típicamente son gente de poblaciones vulnerables, muchas veces en regiones remotas del planeta en donde la paga, por supuesto, es mucho más baja y entonces aumenta la rentabilidad. Claro. Y que esas personas, cuando les preguntan, bueno, ¿cómo hiciste vos para etiquetar que esta inteligencia artificial conteste de esta manera o de la otra? Te contestan, no importa si está bien o está mal, yo sé lo que el cliente espera de mí. Entonces, muchas veces las inteligencias artificiales terminan contestando en función de un entrenamiento que no es un dato real, sino que es un dato construido con una cantidad de sesgos y artefactos manuales humanos extraordinarios. Entonces yo creo que es muy importante tratar de entender este oscurantismo tecnológico que hay detrás del entrenamiento de las inteligencias artificiales para que justamente no caer en el riesgo de hablar de que la inteligencia artificial tiene una personalidad u otra. Claro. No. Diego, sí, te digo que acá en la Argentina hay chicos que se dedican a, digamos, pero no porque sea la profesión dedicarse a eso, sino porque es una forma muy fácil de tener un dinero, digamos, justamente en tiempos libres, que es entrenando inteligencia artificial y sí, les mandan fotos y les dicen, tienen que responder sobre las fotos que les mandan, ¿no? Y entonces después es como que con el conjunto de respuestas se saca la conclusión de lo que te va a responder la inteligencia artificial, pero bueno, la paga es como vos decís, es mínima porque aparte tal vez un entrenamiento te toma minutos, entonces te pagan el proporcional, y son 50 centavos de dólar, no sé. Sí, no, y es muy importante tener en cuenta que cuando hablamos de una inteligencia artificial y hablamos, por ejemplo, en este caso del análisis de personalidad de inteligencia artificial, en realidad estás hablando de el entrenamiento de una inteligencia artificial hecha, por ejemplo, en Estados Unidos o en China o en Europa o qué sé yo, a partir de un entrenamiento de personas sesgadas contratadas en Kenia. O sea, de eso estamos hablando. No estamos hablando de justamente una computadora con agencia, con conciencia, con inteligencia humana. Y yo creo que eso es muy importante, porque muchas veces se pierde de vista y uno recae en el facilismo de decir, uy, mira, tiene personalidad, esta es más agresiva. Claro. Bueno, bien, Diego, buenísimo. Fuimos un experto para que nos aclare algo que nos pareció súper interesante, la verdad, y sobre todo las diferencias entre cada una de ellas. Te mando un abrazo y hasta la próxima duda que tengamos de IA, porque lo usamos, obviamente, somos usuarios, cada uno para diferentes cosas, y vamos aprendiendo día a día. Así que un abrazo y hasta la próxima. Bueno, muchísimas gracias por el llamado y a disposición. Bien, Diego Fernández Celac, director del laboratorio de IA aplicada de la UBA. Nos tenemos que ir a la tanda, pero antes de la tanda, ¿sabías que podés vender tus joyas y obtener dinero en el acto? Leva Joyas paga hasta 330.000 pesos el gramo de oro. Si tenés joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dudes en concurrir a su salón ubicado en Avenida Corrientes 2819. Acercate y transformá tus joyas en oportunidades de oro.